Bienvenida, Itzia, a Psicología sin Censura. Es un gusto para nosotros tenerte aquí en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Itzia es psicóloga, es maestra en terapia cognitivo-conductual. Además, tiene un diplomado en terapia de esquemas y otro diplomado en terapia cognitivo-conductual aplicado a drogodependencia, ansiedad y depresión. Y el día de hoy nos tiene un tema muy, muy interesante, así que los invito a que se queden a escuchar todo el episodio, que es sobre la relación con la comida. Vamos a hablar sobre algunos temas muy puntuales, que son trastornos de la conducta alimentaria, que no, cuáles son las conductas o hábitos que podemos tener más saludables y que no. Entonces, pues ella nos va a ayudar a despejarnos nuestras dudas. Itzia, primero me gustaría saber, para ponernos en contexto, un poquito más sobre ti. ¿Cómo llegaste a especializarte en estos temas de la conducta alimentaria? Platícanos. Pues primero, el tema en la maestría pues fue como una parte de tratamiento de abordaje que vimos como de manera detallada. Y ya después, terminando la maestría, pues obviamente me generó como esta curiosidad, inquietud, interés, y yo de manera autodidacta comencé a investigar y actualmente he estado enfocándome mucho más. Por ejemplo, ahorita estoy tomando un curso justo para el tratamiento, como para integrar más herramientas, aparte de las herramientas que yo veo en terapia cognitivo-conductual. Hay otros enfoques basados en evidencia que tienen herramientas, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, que tiene muchas herramientas de regulación emocional que ayudan a complementar o enfocar el tratamiento también tomando en cuenta otras como disciplinas o teorías. Pero sí, justo ahí fue con lo que me fui especializando. No es como que tenga una especialidad como tal en trastornos de conducta alimentaria. Yo he decidido especializarme, irme como orientada como a este tema y estoy ahorita todavía en este tema de actualización. Súper, no deja uno de aprender, o sea, siempre Sí. es constante actualización, ¿no? Sí, es un tema muy complejo. Ajá. Y creo que, fíjate, muchas personas tenemos, porque pues comemos todos los días y también hay una parte que pues nuestro cuerpo nos preocupa, la salud, la imagen, la presión social, hay muchos factores que influyen. Y entonces muchos caemos en esta relación con la comida que a veces no es muy sana. ¿Y nos podrías explicar entonces qué es tener una mala relación con la comida? Sí, quiero como ser muy puntual, ¿no? El que como definir mala podría ser más conductas que no son adaptativas según el contexto de la persona y que generan deterioro. Por darte un ejemplo, tener una mala relación con la comida sería restringirte excesivamente, por ejemplo, los ayunos o el comer excesivamente, dando un ejemplo, los atracones. Ok. Y la verdad es que escuchamos todos los días esta parte de, quizás porque tenemos interiorizado como si vas al nutriólogo y te da una dieta, es restricción. O sea, pero no, es un plan de alimentación, a veces hasta te dan más comida. Entonces, y hablando también, porque yo veía aquí cuando venía al gimnasio y todo, la parte que nos cuesta mucho seguir una dieta, un plan de alimentación. ¿Tú por qué crees que es este problema de seguir una dieta, un plan de alimentación? Pues más que una opinión personal, creo yo que en lo que he conocido dentro de estos problemas, la conducta alimentaria, pues la restricción excesiva es la que lleva a que se vuelva difícil cumplir un plan alimenticio, ¿no? Y también que el tema de la dieta, depende dónde se enfoque, ¿no? Porque justo el que se cree que dieta es igual a restricción y en realidad la dieta es como alimentación necesaria para tu cuerpo, para que tú estés saludable. Y con saludable no me refiero a un peso o un estereotipo que se tiene de salud, ¿no? Pues depende mucho la razón por la que te pueda hacer difícil seguirlo. Por ejemplo, el restringirte mucho de ciertos alimentos, pues obviamente va a generar un efecto psicológico y fisiológico en la persona que te lleve a que se vuelva complicado. Y te digo, si por ejemplo es un plan alimenticio que no es restrictivo, no es complicado en realidad seguirlo. Hay muchas personas que tienen un plan de alimentación o como una dieta dada por un nutricionista que podrían compartirte que no necesariamente es difícil. Lo que lo hace difícil es la restricción, al menos hablando de este tema en el que tengo yo más experiencia, no tanto nutricional, sino en psicología.
Lo que lo vuelve difícil, al menos en los casos que yo conozco, es justo restringirse demasiado cuando hacen un plan alimenticio. O que, por ejemplo, la dieta pues mal dirigida también a veces por algunos profesionales nutricionistas sea excesivamente restrictiva, ¿no? Como pues es que nada más te puedes comer media zanahoria. Recuerdo haber escuchado como una dieta similar de te puedes comer media zanahoria, medio pedazo de chayote, una tortilla, nada más lo que te cabe en la mano de un filete de pollo, por darte un ejemplo, ¿sí? No soy nutricionista, pero sí, justamente esta restricción muy excesiva, siempre y cuando obviamente hay que tomar en cuenta. Hay personas con algunas condiciones o problemas de salud específicos donde pues se vuelve difícil hacer dieta, ¿sí? También el cambio de hábitos, ¿no? O sea, de repente quizás la dieta está bien, pero si tú tenías unos hábitos ya por muchos años, siguiéndolos de que, por ejemplo, tomar refresco y comer pan y varias cosas que son tan saludables, quizás también el cambio de hábitos, o sea, como ese proceso adaptativo en donde pues tienes que cambiar tu alimentación y ciertas cosas. Claro, justamente un cambio drástico de alimentación pues sí lo va a hacer difícil, ¿no? Por eso voy justo también el tema de una restricción. A veces no es una restricción voluntaria, a veces no queda de otra porque hay un tema de salud y ahí es donde pues podemos validar y entender que para esa persona decir, chin, me encantaba comer esto, pero el doctor dice ya no me lo puedo comer, pero este es un contexto bien distinto al tema de tú estás decidiendo restringirte o te están sugiriendo o estás tomando mal la información que te comparte el nutricionista, porque no siempre es culpa del nutricionista. Tú decides restringirte más de lo que te están proponiendo comer, pues ahí va a venir una dificultad, ¿no? Y más si realmente no tienes un tema de salud por el que no deberías de comer ciertos alimentos. Aparte, pues lo que conlleva psicológicamente también, pues no comer esos ciertos alimentos, ¿no? Uh-huh. Y ahorita mencionaste también sobre que la restricción después podría ocasionar, pues, un atracón. Podría ocasionar. Entonces, ¿qué sucede después de...? Y escuchamos mucho, ¿no? Quizás también esto esté relacionado con el efecto rebote que escuchamos, de que estaba siguiendo una dieta tan restrictiva y después subió de peso, pero es justo también por todo ese lapso de restricción. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando pasa eso? ¿Y por qué sucede el atracón desde tu postura, lo que tú conoces? Justo lo que dice como la evidencia, lo que se ha investigado acerca de este tema de los atracones, es que sí, la restricción lleva al atracón. Hay como justo de alguna manera, frenar una parte que por naturaleza es gratificante. Comer es gratificante, comer nos calma fisiológicamente, genera algo positivo. Por eso a todos nos gusta comer y por eso muchas personas comen también en respuesta a ciertas emociones. Pero sí es importante, pues, tomar en cuenta que si hay restricción, puede venir un atracón. No puedo asegurar y generalizar, ¿no? Que uno es igual a otro, pero sí, por ejemplo, en el caso de los atracones, el círculo vicioso está muy, o sea, interfiere directamente el tema de haberte restringido para que llegue el atracón, porque es demasiada como necesidad también fisiológica de comer ciertos alimentos, más esta parte de gratificación, son alimentos que te gustan, te los estás restringiendo sin una razón justificable, o también pues está siendo difícil dejarlos literal de fregadazo, como dicen, y entonces viene justo esta necesidad fisiológica y psicológica de comerlos excesivo. Pero no necesariamente en todas las personas ocurre que el que se restrinjan va a llevarlos a un atracón. Hay muchos factores que pueden influir en ello. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre comer excesivo, o sea, comer de más, comer excesivamente y un atracón? ¿Qué diferencia pasa en nuestro cerebro? Ok, y más que en el cerebro, el tema de la conducta, uh-huh. O sea, la diferencia puede estar en que es que un atracón es comer excesivamente, ¿sí? O sea, la definición de atracón es comer excesivamente en un periodo de tiempo que los demás no lo harían. Por ejemplo, en una hora, comer mucho más de lo que comería cualquier persona. El contexto tiene mucho que ver. Si tú estás en una fiesta, ¿qué pasa ahorita, no? Que en las fiestas contratan, no sé, que el café, bueno, la nieve, las papas. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Comen de todo. Es una fiesta. Es el contexto que puede, pues, permitir como esa parte y no necesariamente podemos decir que fue un atracón.
porque comiste más de lo que comerías en otro día de la semana, porque el contexto tiene una importancia también, ¿sí? Pero el atracón pues también tiene mucho que ver con esta sensación de el no haber tenido el control. ¿Sí? De perder el control cuando estás comiendo. Sí, es que puede que algo me gusta y sigo comiendo y a lo mejor digo, ching, comí un montón, estoy bien lleno. Pero eso no necesariamente es un atracón. El atracón tiene que ver también con este sentido de sensación de pérdida de control. Es que ya no controlé lo que comí y me sentí fuera justo de control y comí mucho de más. Y aparte el tema de comer cuando no tienes hambre. ¿Sí? Y luego la culpa, ¿no? Después el sentimiento como de, ¿por qué me comí tanto? O sea, porque te das cuenta en ese momento que fue algo descontrolado y que ni era hambre o que no lo necesitabas. Y justo este contexto de no tener hambre es importante en el atracón, ¿sí? Después de haber comido, de haberte saciado, no distinguir si estás saciado de verdad y volver a comer y comer excesivamente. Por eso te digo, el comer excesivamente puede ser muy subjetivo, ¿sí? Lo tendríamos que evaluar según cada persona. Entonces, por ejemplo, no te podría decir cuánta cantidad ya es excesivo. Bueno, a lo mejor podríamos dar un ejemplo bien extremo y se entendería, pero pues hay atracones que no necesariamente son tan extremos, pero esta sensación de pérdida de control, la culpa y lo que los lleva después del atracón es lo que sabemos que es un atracón, a un día que comiste mucho algo que te gustaba porque tenías hambre, porque lo estabas disfrutando, pero no necesariamente es un atracón. Ok. Y también después del atracón, ¿qué pasa? Porque sucede mucho, ¿eh? Y aquí desmiéntenos porque sé que no es sano, pero explícanos por qué. Pasa un atracón y al otro día ya dices, no, pues no voy a desayunar, no voy a comer, hasta ceno ya después, ¿no? Como una conducta compensatoria a lo que hiciste para disminuir como el efecto que tiene el atracón en tu cuerpo. ¿Sí pasa o no pasa? Sí pasa que después trata de la persona de compensar. ¿Siempre o solamente como en ciertos casos? Cuando hay un trastorno o en algún caso pues puede ser alguien que a lo mejor justo estás tratando de seguir un plan alimenticio, pero si pasa, no te puedo decir si pasa con todas las personas, depende de la percepción que tienen del haber comido, ¿sí? Yo pude haber comido de más a lo mejor un día, más de lo que usualmente como y no necesariamente querer compensarlo. Pero si yo ya tengo como una creencia de que lo que comí lo tengo que quemar, bajar o autocastigarme porque comí esa cantidad de comida, entonces va a venir esta restricción, ayuno o tengo que hacerlo diferente o este sentido de control. Pero creo que no podría generalizar, ¿no? Todas las personas que comieron mucho van a tener esa restricción, pero sí puede ocurrir. Y esto quería aquí que quedara claro, o sea, después de que comes de más, no es necesario, o sea, no es sano como restringirte después. No, claro que no. Aparte, justo un nutricionista nos puede clarificar esta parte. El que tú hagas, no sé, 3 horas de ejercicio al siguiente día por lo que te comiste el día anterior, en realidad no está haciendo el efecto que tú crees que tiene. Se cree erróneamente, ¿no? Que vas a compensar al hacer ejercicio o al hacer dieta o otras conductas compensatorias como vomitar, ¿sí? O sea, si yo hago eso, entonces voy a compensar, pero en realidad no estoy compensando. Estoy descompensando más bien. Al revés, cuerpo. O sea, sí. en mi cerebro, yo estoy pensando una cosa, pero no funciona de esa manera. Y Itzia, otra pregunta. ¿Tú crees que el no sentirnos tan satisfechos con nuestra imagen corporal tenga que ver con atracones, restricciones, tener una no muy buena relación con la comida? La insatisfacción con los atracones, pues si hay un trastorno de atracón, sí está vinculado, justamente es uno de estos como síntomas en los trastornos de conducta alimentaria, no sentirse satisfechos con la figura. Y me preguntaste también de la restricción, también en la anorexia es así. Sí, de hecho, la insatisfacción corporal o la distorsión de la imagen corporal están vinculados justo a que aparezcan este tipo de conductas, por ejemplo, como me decías, el atracón. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, y tú como psicóloga, también trabajas mucho la parte del autoconcepto, la imagen corporal, para mejorar la relación que tienen las personas con la comida.
Sí, justo es una parte importante, una autoestima baja, un autoconcepto deficiente, es uno de esos mantenedores en los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, sí es un elemento justamente clave de trabajo, el que el no dependa ese autoconcepto, esa autoestima de cómo ves tu figura, tu cuerpo y su control. Justamente ese es uno de esos pilares y como lo que nos dice como la investigación, la teoría, estos enfoques de tratamiento desde terapia cognitivo-conductual, que la sobrevaloración del peso, la figura y su control son como que esa clave. Y en ellos hay otros pilares que mantienen, entre ellos puede estar como baja autoestima. Entonces sí es importante trabajar. También hay justamente intervenciones para la imagen corporal, etcétera, que nos ayudan pues a no seguir fomentando, que le dicen, por ejemplo, en un libro que leía, la casita de naipes, ¿no? Como la casita de cartitas. Sí, imagínate que hacemos una casita con cartitas y lo que sostiene la casita son estos elementos justo. O sea, si hay una autoestima baja, si la persona tiene una distorsión de la imagen corporal, etcétera. La restricción alimentaria, todo esto que estamos hablando son como parte justo de eso que lo sostiene y también parte de lo que tenemos que trabajar, intervenir para cambiar, para mejorar ese trastorno, quitarlo. Uh-huh. Y también vemos que muchas personas siguen, creo que las redes sociales están influyendo mucho, siguen influencers, siguen personas que de repente ves, ¿no? Pues toma agua en ayunas y ya solamente eso es lo que desayunan, por ejemplo, un café, ya. Entrenan todo y como en dónde podemos diferenciar la línea entre la disciplina de entrenar todos los días, comer sano y así, a cuando ya se vuelve una obsesión o una conducta riesgosa. Ok, si te hablo solo específicamente de lo que me dijiste al principio de la alimentación, o sea, cómo distinguir los requerimientos nutricionales que tiene cada persona. Aquí no olvidemos que no estoy hablando de estereotipos, de peso. Cada persona, según nuestro sexo, nuestra estatura, nuestra salud física, tenemos requerimientos en particular, nuestra edad, ¿sí? Entonces, si yo no estoy teniendo esos requerimientos básicos para tener energía y salud física durante el día, está habiendo un problema, ¿sí? Entonces, literalmente, yo no soy nutricionista, pero tomarte un vaso de agua nada más en la mañana no es sano, ¿sí? Está habiendo un déficit más extremo. Y está súper de moda el déficit calórico, ¿no? Claro, y esta parte más de moda, pues los nutricionistas cuando se requiere hacen este déficit calórico, pero todo esto tiene que ser siempre en conjunto de un profesional de la salud. Informado. Y creo que aquí también esta parte muy importante y muy puntual, que una persona incluso, ¿sí?, con licenciatura puede a lo mejor no detectar a tiempo como estas conductas y darte una dieta y un déficit calórico sin saber que tú no estás comiendo, porque no es tan fácil de notarlo en las primeras etapas. Pero, o sea, si soy muy puntual, no comer nada, hacer ayunos prolongados, puede no ser sano, y digo, no generalizo. Yo no estoy a favor de los ayunos personalmente por este trabajo del tema psicológico, que yo hago, desde la psicología. Desde los trastornos de la conducta alimentaria. Ajá, ¿sí? Claro. No puedo adentrarme en este tema, no soy experta en la parte nutricional, pero sé que desde este tema, si hay insatisfacción corporal y tú estás dejando de comer, estás comiendo muy poco, si no estás teniendo una orientación de un profesional y estás comiendo poco, haciendo ayunos, pues sí, eso puede ser una conducta de riesgo. Más no puedo asegurar que eso nos hace entrar en un trastorno de conducta alimentaria. Aquí algo importante que nos puede ayudar a diferenciar todas estas conductas es frecuencia, intensidad y deterioro funcional. ¿Sí? Si esto me está afectando mi salud, me está afectando emocional, psicológicamente, personalmente, a mi ambiente familiar, mi ambiente escolar, laboral, entonces estamos viendo señales de que esto está siendo un problema, ¿sí? A nivel dieta y las otras conductas que estábamos comentando ahorita. Ok. ¿Y tú, Itzia, qué piensas sobre la obesidad? O sea, ahorita estamos hablando mucho de la restricción, las personas quieren estar delgadas y todo esto, pero hay personas y la mayoría, por ejemplo, en nuestro país existe una alta tasa de obesidad, incluso ya en niños,
quizás no tienen atracones, pero esta mala alimentación y los hábitos y todo. Itzia, ¿qué nos dice la ciencia que hay detrás de la obesidad? ¿Podría haber algún problema psicológico que influya en que las personas tengan obesidad? No necesariamente. Ujú. Recordemos que hay temas de salud que influyen bastante, problemas hormonales, pero sí está vinculado, sí está relacionado desde la investigación, sí hay una relación entre el comer excesivamente con obesidad. Sí, por ejemplo, ahorita que estábamos tocando estos temas de trastornos de alimentación, hay comedores compulsivos y que obviamente hay un tema psicológico, ¿no? Hemos visto este tipo de programas que son muy duros de ver, de personas que ya no se pueden levantar de la cama, etcétera. Obviamente estamos hablando de que hay un tema psicológico implicado, ¿sí? A nivel de comer compulsivamente, comer excesivamente y que hay un vínculo también con el tema de trastorno de atracón, ¿sí? La persona que se atraca come excesivamente, constantemente y obviamente esto va a tener aumento. Esto no quiere decir que todas las personas que tienen trastorno de atracón o que llegan a tener atracones tienen obesidad, ¿sí? Bien, bien, bien. Sí, sí me contestaste la duda. También, Itzia, no sé si te ha pasado, has escuchado, que de repente en los días que tenemos esta parte hormonal, en el ciclo hormonal, las mujeres de repente hay ciertos días que sucede que nos dan más ganas de chocolate, más ganas de comer esto, más ganas, y entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues justo como dices, la parte hormonal y que nos gusta la comida. A nuestro paladar le gustan ciertos alimentos en particular, como los que acabas de decir, azúcares, grasas. Es por naturaleza que O sea, ¿sí detectemos influye el estos ciclo alimentos. hormonal en tu estilo de cómo te alimentas? No necesariamente, pero sí puede influir, porque el tema aquí hormonal, no quiero hablar solamente de un tema médico y en automático ocurre la conducta de comer, sino está la parte emocional implicada con el tema hormonal y el manejo que tú tienes de tus emociones. Si yo no regulo mis emociones de una manera muy adecuada, que no quiere decir que te comas un chocolate, no sabes regular tus emociones, pero si yo cuando me siento ansiosa, triste, todo esto que nos puede llegar a ocurrir justo en este tema hormonal, me como un chocolate, pues la comida que nos gusta, que nos sabe rica, pues genera una gratificación inmediata y pues nos puede ayudar a sentir como una calma y un placer fisiológico que también nos puede ayudar emocionalmente. Pero sí, justo puede tener que ver esta parte de estar pasando por un episodio hormonal en el que no nos sentimos tan bien y sí pasa este tema de que se te antojen más ciertos tipos de comida, aunque no estoy hablando de que necesariamente sea algo problemático. Sí, o sea, es algo dentro de lo normal, digámoslo así. Sí, y te digo, pues nuestros estados emocionales pueden influir en nuestra conducta alimentaria. Ya el que yo coma chocolate cuando me siento triste o cuando estoy hormonal, pues puede ser algo que se condicionó, que se reforzó y que se aprendió. No es como, tengo un tema hormonal como chocolate, o sea, no está así como directo vinculado, pero sí nuestros estados emocionales y pues obviamente hormonal, emocional y conductual, pues ahí está. Hay una conexión entre esto. Y justo esto que mencionaste de que las emociones influyen mucho en nuestra forma de alimentarnos, lo que comemos, qué se nos antoja y todo esto, hasta en las películas lo vemos, ¿no? O sea, no sé, la terminó con su novio y va y se compra un bote de nieve, papas y todo esto. Y también son cosas que vemos que aprendemos. O sea, de que como que la comida nos va a ayudar a sentirnos mejor emocionalmente y puede causar este tipo de pues comer excesivamente y todo eso. ¿Nos puedes explicar un poquito más de comer emocionalmente? Ok, claro. Pues este tema de comer emocionalmente es como el no tener hambre fisiológica, sino el pensar en comida y querer comer, porque justo de lo que te decía ahorita, es un tema de que se refuerza una conducta, como el alimentarnos con ciertos alimentos que nos gustan, es gratificante inmediatamente a nivel fisiológico, como nos calma, es algo que puede ayudarnos, digo ahorita, puede generar como una calma, una gratificación inmediata,
y sí es como un caminito de regularse emocionalmente a corto plazo, más podría no ser adaptativo. Entonces, esto de comer emocionalmente es hacer la distinción de que no es lo mismo que comas porque te gusta algo a que comas mientras te estás sintiendo mal. Hay personas que no tienen tolerancia a ciertos estados emocionales desagradables, tristeza, frustración, ansiedad, etcétera, y que en algún punto, en algún momento, se dieron cuenta que al comer sentían esa gratificación inmediata que explicaba ahorita, entonces se refuerza esa conducta. Cuando yo me siento mal, voy a sentir cierta calma fisiológica y emocional al comerme este alimento que me gusta, porque si es un alimento que te gusta, todavía se va a fortalecer más ese comer emocionalmente. Entonces, es claramente el comer en respuesta a emociones, pero particularmente desagradables. Aunque sí puede ocurrir ante emociones positivas, ¿sí? Emociones agradables, no necesariamente quiere decir que sea malo. Esta población no está como investigada porque no suele ser problemático, ¿sí? Más que nada en respuesta a estados emocionales incómodos o desagradables, las personas tienen esta conducta de comer, porque también nuestras emociones influyen en nuestra conducta alimentaria y la conducta alimentaria influye en nuestras emociones. Entonces ahí es donde se genera como esta conexión y se vuelve a repetir. Y pues estamos hablando de un tema también de regulación emocional, ¿sí? De cómo regulamos nuestras emociones y que sí es importante que tengamos otras herramientas de regulación. Por ejemplo, yo puedo recomendarle a alguien que si quiere regularse, puede comer algo que le guste, pero no en un sentido de que el alimento sea un premio, sino como una herramienta de regulación, pero no la única que puedes utilizar. Si ya hay un vínculo, comer emocionalmente se puede volver problemático por un tema de si hay alimentos o si hay, por ejemplo, un plan alimenticio, una meta a tema de peso, etcétera, pues esto lo puede complicar, se puede volver problemático. Creo que en este tema, sobre todo las mujeres, tenemos una relación un poco más complicada con la comida por toda la presión también social que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra imagen, a diferencia de los hombres. ¿O tú cómo lo ves en consulta? ¿Sí es más frecuente en mujeres tener temas de trastornos de la conducta alimentaria? Mira, no te tengo el dato estadístico ahorita de si se presenta más en hombres o en mujeres. Sé que sí, los trastornos de conducta alimentaria sí podrían presentarse más pero con este tema de comer emocionalmente puede ser tanto en hombres como en mujeres. Pero en la consulta, o sea, si te hablo de mi experiencia estadística, o sea, a nivel consulta, mi estadística en mi consulta personal, pues van las mujeres a terapia, pero eso no quiere decir, o sea, las mujeres van más a terapia, perdón, pero eso no quiere decir que a los hombres no les suceda esto, que no es un problema con los hombres. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, sí. Y con vuelvo a las redes sociales y la presión que existe, las conductas que vemos pues cualquier persona puede subir contenido y tiene millones de personas que la siguen. ¿Tú crees que es sano llevar una dieta muy, muy igual siempre, por mucho tiempo, así como medir las porciones y todo esto, desde el punto de vista psicológico, sin meternos en el tema nutricional? O sea, psicológicamente es sano estar midiendo tal cual todas las porciones que te comes en el día. Pues creo que justo lo que me estás diciendo es una forma de restricción alimentaria, y si lo viéramos desde psicología, desde esto que influye en los trastornos de conducta alimentaria, pues el tener una alimentación tan rígida y tan estricta puede ser un problema a largo plazo. ¿Tú crees que detrás del fitness sí hay algunas conductas ahí, como por ejemplo en el tema del fisicoculturismo? No necesariamente. Creo que sería como casos particulares, individuales, a evaluar si sí hay o no hay, porque no, el ejercicio es una conducta saludable, pero hay una línea delgada para no volverse saludable. Por ejemplo, si hablamos de esto que seas de fitness, como el dedicarse a esta área del ejercicio o las diferentes disciplinas, no tienen nada de malo. Creo que todo está aquí, una evaluación, te digo, individual de cada caso y el tema del exceso y el deterioro que puede estar generando. Si una persona, y que esto lo he visto, va a natación,
a bici, al gym, a CrossFit en un mismo día, ¿cuántas horas se está invirtiendo en el ejercicio? Y no estamos hablando de un tema de es malo hacer este ejercicio, es malo. No, no puede ser malo de manera sin tomar en cuenta otros factores, ¿no? Pero el exceso y lo que está generando en la persona, eso sí podría ser un problema. Itzia, he escuchado mucho, me he dado cuenta que varias personas piensan que si cambian su cuerpo se van a sentir mejor emocionalmente, como voy a llegar a 55 kilos y ahora sí voy a estar súper bien emocionalmente, o sea, me voy a sentir mejor. ¿Qué nos dice la psicología acerca de esto? Justo este tipo de pensamientos o creencias son parte de ese eslabón importante en el tema de los trastornos de alimentación, porque estamos hablando de una sobrevaloración del peso y la figura. Es decir, creencias que hemos aprendido muy culturalmente, o a veces en la familia o en otros contextos, pero está en la cultura, en las redes, en los medios. Belleza, éxito es igual a delgadez o a ciertos estereotipos de figura. Entonces, este tipo de creencias son mantenedoras e influyen justamente en estas conductas no saludables ante la alimentación, la insatisfacción corporal y pues todo lo que genera y lo que conlleva, que también puede influir en el desarrollo de los trastornos de alimentación. ¿En qué edad se empieza a desarrollar más los trastornos de la conducta alimentaria? Pues los Son diferentes... más vulnerables. Los diferentes trastornos, hay un poco de investigación variada de, por ejemplo, atracón, anorexia, bulimia, pero la edad de inicio como más frecuente es en la adolescencia. ¿Sí? Los adolescentes son los que presentan inicialmente, pero, por ejemplo, la bulimia también puede ser en etapas más tardías, ¿no? Ya en la adultez, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué herramientas hay para tratar los trastornos de la conducta alimentaria? Pues las herramientas desde la terapia cognitivo-conductual es justamente trabajar con la imagen corporal, con el aprender a no evitar o no checar en exceso el tema del peso y justo herramientas para cambiar, reformular, reestructurar estas creencias que se tiene acerca del peso, la figura y su control, que son esas partes como claves, núcleo en los problemas de la alimentación, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar a cambiar. Por ejemplo, una de ellas se llama reestructuración cognitiva, es una de esas que utilizo yo en la terapia, que es una herramienta que consiste en aprender a generar un balance en los pensamientos. ¿Sí? El cuestionar esos pensamientos que se tienen y aparte otras herramientas, experimentos conductuales que nos llevan justo a poner a prueba esas creencias, no solo a nivel pensamiento, sino también a nivel conductual. Por darte un ejemplo, muchas veces las personas creen que con comer ciertos alimentos o cierta cantidad de un día para otro van a subir tantos kilos, ¿sí? Y es como hacer la prueba, por así decirlo, ¿no? Es, a ver, ¿cuánto cree, no sé, la persona que cree que va a subir? No, pues yo creo que si me como tanto, o sea, o que si no hago dieta hoy, voy a subir 3 kilos de hoy a mañana. Entonces, este tipo de herramientas también de trabajo o intervenciones consisten justo en poner a prueba esas creencias. No es literal que yo le diga a mi paciente, oye, come tanto a ver si subes o no, pero la idea es el poner a prueba las ideas y las creencias que sostienen estas conductas de alimentación no saludables y descubrir en el camino si están ocurriendo, si son reales o no, para justo ayudar a la persona a cambiar. Además de otro tipo de herramientas en las que no se evite la figura, no se evite el peso o no se cheque en exceso, ¿sí? Que este es también otro clave en este tema, que las personas a veces checan en exceso o evitan en exceso. No sé, existe quien se ve demasiado al espejo o quien no se ve para nada y usan ropa muy floja para que no se les vea el cuerpo, o el que está todo el tiempo tocándose a ver si se siente un gordito o se siente un hueso, ¿sí? Como esta parte de chequeo. Entonces hay herramientas que nos pueden ayudar a que la persona afronte este tipo de conductas, que no evite
o que disminuya ciertas conductas que pueden estar manteniendo el problema. Y pues hay muchas herramientas de regulación emocional para manejar justamente estas conductas que pueden pues justo llevar a un daño, a un deterioro grave. Sí. Itzia, también platícanos cómo podemos detectar que alguien posiblemente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria. No sé, pueden ser hijos, primos, amigos. ¿Cómo podemos detectarlo? Ok, hay algunas señales de alerta, más quiero ser muy puntual, que pues la mejor manera de detectarlo es obviamente en una evaluación con un profesional de psicoterapia especializado con experiencia en esta área, pero sí hay algunas señales de alerta desde amigos o familiares que podemos observar en personas. Hay cosas que podemos observar a un nivel ya muy extremo, ¿sí? Que el notar un cambio extremo de peso en un corto tiempo, ¿sí? Eso puede ser una señal de alerta, ¿sí? Ver que alguien bajó muchísimos kilos en un mes puede ser una señal de alerta, obviamente todo en su contexto, ¿sí? ¿Qué otras señales de alerta? El que la persona empiece a ausentarse mucho, que obviamente aquí no quiere decir que alguien se ausente en automático, es que tiene un trastorno de conducta alimentaria, pero en los trastornos de conducta alimentaria empieza a haber un ausentismo o empieza a haber después de comer, en automático ir al baño, pero este bajo peso, hay algunas señales de alerta y esto es una parte que a lo mejor no se dan cuenta las mismas personas, aparte del bajo peso. Las personas que se provocan el vómito empiezan a tener deterioro en sus dientes. De hecho, hay una marca, se me olvidó ahorita cómo se llama, pero hay una marca que se puede generar en los nudillos por meterse el dedo a la boca para provocarse el vómito, ¿sí? Hay una marquita que se puede generar en las manos y te digo, estas señales pueden ser muy ambiguas porque puede estar presente, por ejemplo, una depresión, este tema del aislamiento, pero puede ser muy particular el no comer junto con la familia, ¿no? Es la hora de la cena, de la comida, reuniones familiares y la persona no quiere participar de ese momento o en reuniones familiares se le tiene que rogar a la persona para que coma, ¿sí? Porque es evidente que la persona está comiendo muy poco o que no come, pero en repetición, ¿sí? Varias situaciones, la frecuencia con la que ocurre, ver que alguien no está comiendo, el darnos cuenta de este cambio de peso, conductas, por ejemplo, de aislamiento, porque también a veces aparece la depresión, la ansiedad justo en este tema. Estas son algunas como esas red flags, ¿no? El ejercicio excesivo, lo que te comentaba hace ratito, el ir a demasiadas horas de ejercicio que pues no es normal. Se está normalizando mucho, desgraciadamente ahorita la cultura nos está fomentando, por un lado, qué padre el tema de que se fomente lo del deporte, pero hay una línea delgada justo ahí en la que si yo veo que alguien todo el día se la pasó en el ejercicio, rechaza planes sociales porque le da prioridad al ejercicio, incluso dejar de salir con la pareja, con los amigos, con la familia, porque la prioridad es el deporte. Y no estoy generalizando porque estamos en una persona que es deportista, que entrena, que tiene una alto competencia. Y todo, pues claro que va a entrenar a lo mejor por horas. Yo he sabido de ciertos deportes que tienen que entrenar por horas, hacer dieta, etcétera, etcétera, y que no tiene nada que ver con esto. Sí, hay una razón de ser, pero mientras que no esté ese contexto, pueden ser señales de alerta que podríamos observar en otras personas y decir, esto no sé si sí es o no, pero acercarse a la persona o buscar ayuda. Por lo general son trastornos muy secretos, se viven mucho en secreto porque genera mucha vergüenza pedir ayuda. Entonces es a veces un poco o mucho complejo como familiar darse cuenta, pero estas pueden ser unas señales de alerta importantes. Y si alguna persona tiene algunas de estas señales que se vio identificado o cómo ella puede también darse cuenta, okay. O qué hacer, aparte de ir con el profesional, ¿no? Claro. Que es lo principal. A manera personal, de hecho, justo es un paso. No todas las personas desde el principio son conscientes de que tienen un problema. Este es ese pasito también a veces para pedir ayuda. Pero algo que justo yo lo hago en la terapia, pero pienso a nivel, si alguien todavía no se anima a buscar esa ayuda, hacer como un pequeño análisis de las áreas de la vida que se están viendo mermadas por la dieta, por el ejercicio excesivo
o por estas conductas compensatorias, ¿no? De ayuno o de vomitar. O sea, ¿qué está viéndose afectado ya? Y hay veces que no se ve afectado en las primeras etapas, o sea, digo, no es muy evidente, pero sí empieza a haber afectaciones. Me tengo que esconder, ya no le puedo platicar a nadie lo que me está pasando, ya no me concentro en la escuela, me siento débil, me mareo, incluso hago ejercicio, pero hago ejercicio sintiéndome mal, ya no quiero salir con mi familia a comer, prefiero quedarme en mi cuarto, tomar agua, todas estas conductas que si están llevando a la persona a aislarse, a que le afecten sus áreas importantes, el trabajo, la escuela, la pareja, y se está priorizando el ejercicio, la dieta, antes que todas estas áreas, puede haber un problema ahí. Sí, sí es importante como el evaluar, ¿no? El que pudieran hacer esa evaluación. Itzia también había leído que las personas generalmente con trastorno de la conducta alimentaria, quizás no todas, pero también se ven afectadas en la parte sexual, con su pareja, en la intimidad. ¿Tú qué has leído sobre esto? ¿Qué conoces? Este tema, más en la experiencia clínica, también es que, pues, esta insatisfacción corporal es evidente que les lleva a sentirse inseguros en esta conducta de sexualidad, en la intimidad, y puede llevar a esta evitación justo de esta situación o a exigirse mucho más, influyendo en este mismo tema, ¿no? De la intimidad, que pues por evidentes razones podemos pensar el tema de tener que mostrar su cuerpo. Y digo, no quiero generalizar, pues sexualidad son muchas cosas, pero esta parte de la intimidad sexual, de las relaciones sexuales, el que pues el cuerpo está implicado, la figura, y que pueda haber una evitación o ansiedad en el acto sexual justamente por esta insatisfacción o distorsión de la imagen corporal. Uh-huh. Y para los papás que tienen hijos adolescentes, porque bien lo mencionaste hace rato que en la adolescencia es donde generalmente surgen los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué consejo tenemos para los papás? ¿Cómo podemos ayudarles a mejorar la relación con la comida? Pues como dicen, el ejemplo arrastra, pero creo que es importante como papás o como cualquier ser humano que pueda influir en otro ser humano, el que tengamos mucho cuidado con las reglas, las creencias y las conductas que compartimos. No es que esté mal que enseñes a tus hijos a comer saludable, porque sabemos que hay alimentos que pueden ser dañinos por naturaleza para nuestro intestino, etcétera, o sea, de manera general, pero es importante que haya un balance en eso, porque uno de estos factores que influyen en el desarrollo de los trastornos de alimentación es la influencia familiar, las creencias y el ejemplo que se puede ver, ¿no? Hay familias o padres que hacen dieta y hacen que sus hijos hagan dieta y hacen comentarios, ¿no? Sobre la gordura, la delgadez. Es que mira, fulanita se ve bonita porque está delgadita, ¿sí? Como las comparaciones. Claro, eso, comparar a los hijos. No comparar a los hijos. El ejemplo, como dices. Otra cosa que se me ocurre, Itzia, es pues fomentar una relación, no como premio y castigo la comida, porque de repente es como, si haces esto, te vas a ganar un dulce o compramos esto. Entonces ya el niño está aprendiendo a que es como un premio o un castigo. Sí, justamente. ¿No? Creo que aprender un balance. ¿Sí? Okay. Un balance y no fomentar justo reglas, creencias sobre dietas, no fomentar la restricción alimentaria, el balance de nuevo, ¿no? Este tema de que no es que sea malo no etiquetar y como decías, el no ver como premios o castigos la comida o también no usar la comida como un medio de premio, pues para evitar este tema que decíamos de comer emocionalmente, todo el vínculo que tiene. Pero una parte importante desde los papás es justo el ejemplo con estas conductas balanceadas ante el ejercicio, ante la comida, ante estereotipos, tener mucho cuidado con no comparar, con no tener como estos comentarios sobre el estereotipo de la figura, del peso. Creo que
hay pues, muchos temas generales, no hay como que una regla en específico al respecto, pero creo que no fomentar estos temas culturales estrictos sobre figura, comparaciones, hablar de la gordura, de el estar delgado, como sobrevalorándolo. Creo que esto es lo importante, ¿no? No ver como que eso como el eslabón para la felicidad, la belleza, el éxito, que es donde está también una influencia importante. Muy bien. Ya tenemos tarea también para los papás. Sí, hay que deconstruir esas ideas de los estereotipos que tenemos. Itzia, antes de ir cerrando el capítulo, me gustaría que nos dieras unos consejitos para nuestras personas que nos están escuchando. ¿Cómo podemos mejorar la relación con la comida y nuestra imagen corporal? Pues creo que primero que nada muy importante aprender a autoobservarnos, a conocer y ser muy conscientes en nuestra manera de comer. Y no estoy hablando de cuidadosos con temas de dieta, sino tener conciencia acerca de nuestra manera en la que comemos y que no necesariamente lo hagamos en respuesta ante emociones y que si no sabemos qué hacer con ciertas emociones, aprendamos a manejar primero esas emociones para, por ejemplo, no llevarnos a comer emocionalmente, el aprender a ser conscientes justo de cuando hay un comer excesivo que puede volverse problemático. Creo que lo principal es la autoconciencia, ¿sí? De cómo comemos para tener una buena relación con la conducta alimentaria, ¿sí? Que esto no se vuelva problemático, conciencia. Y aparte de esa conciencia, pues saber regular nuestras emociones, porque es un elemento muy importante en relación a este tema. Y sobre el tema de la imagen corporal, creo que es muy importante trabajar a nivel, aquí hablo terapéutico, el autoestima, ¿sí? Nuestro autoconcepto, que no dependa justo de este tema de la figura, del peso y de su control. El que haya un balance en estos temas, no está mal que queramos tener autocuidado, muchas veces se confunde que es autocuidado. Entonces, sí, podemos cuidar de nosotros, sí podemos cuidar nuestra salud, pero el notar como esa delgada línea que hay que lleva como al deterioro y justo este tema de autoconciencia que te digo, del el estar viendo cómo comemos, cómo reaccionamos ante la comida, cómo nos estamos viendo todos los días en el espejo, cómo nos hablamos, el darnos cuenta de que está presente no basta, pero si eso está generando un problema, pues buscar ayuda a tiempo. Creo que el mejor consejo que puedo dar es que si este tema está generando malestar, si genera culpa, hay que trabajar en eso porque puede irse en cadena o puede generar pues malestar emocional a lo largo de la vida al sentirse insatisfechos. Entonces sí, ser conscientes de ello y buscar ayuda. Súper. Itzia, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes para que puedan contactarte si alguien necesita ayuda? Claro que sí. Mis redes tengo en Instagram. Estoy como psicóloga-Itzia-Padilla, todo con minúsculas. Estoy en Facebook como psicóloga Itzia Padilla y esas son las redes en las que me pueden buscar. Y pues dejo mi número de teléfono para la agenda y es 378-118-8450. 118-8450. Sí. Ok. Igual aquí también te vamos a estar etiquetando en el episodio. Gracias. La verdad es que fue muy enriquecedor todo lo que nos compartiste. Creo que podemos diferenciar como qué conductas son saludables, qué no, y cómo ayudar también a nuestros hijos, hermanos, familia, amigos, si vemos que tienen alguna conducta riesgosa, o también pues no seguir fomentando estas cosas que pueden empeorar las situaciones de riesgo a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y agradecerte por tu tiempo, Itzia. Gracias por venir. Decirles que compartan este episodio si conocen a alguna persona que esté pasando por esto, que se lo envíen, que nos sigan, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo episodio. Itzia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Chiquit. Listo. En el aire las ondas viajan ya, un espacio abierto para escuchar. Con Diana Iris la voz que guía, psicología sin censura hoy inicia. Sin velo, sin miedo, explorar las